Hay una verdad que casi nadie dice en voz alta porque incomoda, porque toca fibras profundas, porque rompe la ilusión de que el amor de un padre o una madre siempre vuelve de la misma manera. Y es esta: no todos los hijos adultos valoran a quienes los criaron. Y no porque seas mala persona, ni porque hayas fallado, ni porque haya algo roto en ti. A veces simplemente sucede. Y duele. Duele como una herida silenciosa que no sabes cómo nombrar. Tú diste lo mejor que tenías. Estuviste presente cuando nadie más lo estaba. Renunciaste a sueños, pausas, gustos personales, incluso a tu propio cansancio para que tu hijo tuviera lo que necesitaba. Y aún así, hoy te encuentras frente a un silencio frío, una distancia inexplicable o respuestas que pesan más por todo lo que no dicen. Ese tipo de distancia no se siente como ausencia. Se siente como un duelo extraño, un luto sin despedida. La persona sigue viva, pero su presencia emocional ya no está contigo. Es ahí donde te preguntas qué pasó, qué hiciste mal, en qué momento apareció la brecha que ahora duele tanto. Y aunque tu mente intenta reconstruir cada recuerdo buscando una explicación, la realidad es que el amor filial no garantiza reciprocidad emocional. No es un contrato, no es matemático, no funciona con yo di, por lo tanto tú devuelves. El corazón humano no obedece esas lógicas y entenderlo duele, pero también libera. Porque cuando crees que tu valor depende de lo que tu hijo te da, te colocas en una posición emocional muy frágil. Te quedas colgado de un hilo invisible, esperando una llamada, un mensaje, un abrazo, como si esos gestos fueran la única prueba de que hiciste las cosas bien. Y no es así. Lo que diste tuvo valor porque nació de tu honestidad, no de la expectativa de recibir algo a cambio. A veces, el silencio no habla de ti, sino de la historia emocional del otro. Cada hijo carga con su propio mundo interno, con su forma de sentir, con sus heridas, con su capacidad o incapacidad de valorar. Y aunque eso pueda golpearte, también te recuerda algo esencial. Tú no controlas los sentimientos ajenos, ni siquiera los de tu propio hijo. Lo que sí puedes controlar es la manera en que decides mirarte a partir de ahora. Puedes seguir buscando explicaciones que nunca llegarán o empezar a recuperar la dignidad emocional que el dolor te arrebató. No para cerrar el corazón, sino para poner los pies en la tierra, para reconocer que la distancia del otro no define tu historia, tu entrega ni tu valor. Y aunque duela, este es el punto de partida. Aceptar la realidad sin convertirla en una sentencia contra ti. Lo que diste sigue siendo valioso, aunque nadie lo aplauda. Tu amor existió, existe y seguirá existiendo, incluso si hoy no tiene eco. Respira. Este es solo el comienzo del camino hacia ti. Cuando un hijo se aleja, el primer impulso casi siempre es culparse. Esa voz interna empieza a murmurar cosas como: debí haber sido diferente, fallé en algo, no supe hacerlo bien. Y esa voz, aunque suena convincente, casi nunca es verdadera. La culpa tiene una habilidad poderosa. Toma cualquier grieta emocional y la transforma en un abismo donde te responsabilizas incluso de lo que no depende de ti. La culpa aparece porque crecimos con la idea de que ser padre o madre significa estar a cargo de todo, del bienestar, de la educación, de la felicidad, incluso de las decisiones de los hijos cuando ya son adultos. Pero eso no es realista. Hay una línea invisible donde tu responsabilidad termina y donde empieza la libertad del otro. Y cruzar esa línea, aunque sea emocionalmente, te deja atrapado en un lugar de exigencia eterna. La culpa se alimenta de recuerdos distorsionados. Te hace revisar una y otra vez momentos del pasado buscando un error específico, una frase mal dicha, una decisión que debiste tomar distinto. Pero la mayoría de las veces no existe tal fallo.
Lo que existe es el esfuerzo sincero de una persona que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Eso no es falla, es humanidad. El problema es que la culpa no se alimenta de hechos, sino de interpretaciones. Te hace creer que si tu hijo hoy no te valora es porque tú no fuiste suficiente. Como si el amor fuera una ecuación perfecta donde si tú das 100, el otro está obligado a darte 100 también. Pero el amor, especialmente el amor entre padres e hijos adultos, no funciona así. Cada persona atraviesa procesos, heridas, distancias internas que no siempre comprenden ni pueden nombrar. A veces, la frialdad de un hijo no habla de tu pasado, sino del suyo, de sus luchas internas, de su incapacidad para gestionar vínculos, de su forma particular y a veces dolorosa de vivir la independencia. Pero cuando tú te culpas, te adjudicas cargas que no te pertenecen. Te conviertes en juez y verdugo de tu propia historia, ignorando todo lo que entregaste, todo lo que acompañaste, todo lo que sostuviste durante años. La culpa es una prisión emocional porque te mantiene inmóvil. Te hace creer que si hubieras sido distinto, hoy el vínculo sería perfecto. Y ese pensamiento, además de injusto, es imposible. Perfecto no existe. Existen intentos honestos, decisiones difíciles, noches de desvelo, amor puesto en gestos que quizá nadie vio, pero que estuvieron ahí. Eso también forma parte de tu verdad. Lo más peligroso de la culpa es que te roba la fuerza. Te convence de que no mereces bienestar, que tu rol es reparar el vínculo, aunque seas el único que intenta, que debes seguir dando sin recibir, porque para eso estás. Pero eso no es amor, es castigo autoimpuesto. Y tú no viniste a esta vida para castigarte por las elecciones de otro. Lo que necesitas no es reprocharte, sino mirarte con más compasión. Reconocer que hiciste tu parte, que tu historia como padre o madre no empieza ni termina en la reacción de tu hijo, y que culparte por lo que no puedes controlar solo te aleja de la paz que tanto mereces. La culpa no te acerca a tu hijo, tampoco repara lo que duele. La culpa solo te quita a ti. Hay una forma de amar que sin darte cuenta empieza a desdibujarte. Ocurre cuando das tanto durante tanto tiempo que terminas desapareciendo un poco. Al principio no parece un problema. Tú solo quieres que tu hijo esté bien, que nada le falte, que su camino sea más fácil que el tuyo, y ese deseo es noble. Pero si no tiene límites, puede convertirse en una sombra que te traga lentamente. Muchos padres construyen su vida alrededor del dar. Renuncian a horas de descanso, a proyectos personales, a espacios propios. Posponen sueños, silencian necesidades, se acostumbran a decir, no importa, yo estoy bien, aunque por dentro haya cansancio, tristeza o soledad. Todo con la esperanza de que ese amor incondicional sea suficiente para sembrar gratitud. Pero con el tiempo, algo inesperado ocurre. Dejas de ser visto como persona y te conviertes en función. Cuando alguien está siempre disponible, sin pausa, sin pedir nada, el otro se acostumbra. No por maldad, sino por costumbre emocional. Tu hijo aprende que tú estás ahí como un soporte natural. Una presencia que no falla, que no reclama, que no necesita. Y aunque tú hayas dado desde el amor, la percepción del otro se vuelve ciega. Ya no te ve en tu humanidad, te ve en tu rol. Y cuando un hijo te mira solo desde el rol, tú desapareces como individuo. Tus emociones se vuelven irrelevantes, tus límites se diluyen, tus necesidades pierden peso. Te vuelves escenario, no protagonista. Y ahí nace una herida silenciosa, la de sentir que existes solo cuando das, nunca cuando necesitas. No diste todo porque querías desaparecer, lo hiciste porque creíste que eso era amar, porque te enseñaron que un buen padre o madre se sacrifica sin medida, pero nadie te dijo que ese sacrificio, si no se equilibra, te hace invisible incluso para quien más quieres. La entrega ciega termina generando ceguera en el otro.
Si tú nunca dices, aquí no, hoy no puedo, también me duele, ¿cómo esperas que el otro lo intuya? Amar no es volverte transparente, no es borrar tus emociones para que el otro brille. Amar también implica mostrarte, ponerte límites, recordar que tú también eres persona, no solo soporte. Es duro admitirlo, pero a veces el vínculo se deteriora no solo por lo que el otro hace, sino por lo que tú dejaste de hacer. Dejar de cuidarte, dejar de poner límites, dejar de recordarle al otro que tienes vida propia. Cuando das sin medida, la otra persona aprende a no medir contigo. Y lo más doloroso es que, cuando por fin necesitas algo, un gesto, una palabra, un abrazo, descubres que no enseñaste al otro a verte. No porque no te quiera, sino porque nunca le mostraste cómo tratarte como alguien completo. Este es el momento de mirar con honestidad. ¿En qué parte de tu historia te fuiste borrando? ¿Cuándo empezaste a pensar que tus necesidades eran secundarias? ¿Cuándo te convenciste de que para ser buen padre debías desaparecer? Recuperarte no es egoísmo, es volver a ocupar el espacio del que te fuiste saliendo sin darte cuenta. Durante muchos años, tal vez creíste que amar significaba ponerte siempre en segundo plano, que para ser un buen padre o una buena madre había que renunciar, callar, aguantar, ceder, que tus necesidades eran pequeñas comparadas con las del otro. Y aunque esa intención nació del cariño más profundo, también te fue enseñando una idea peligrosa, que para demostrar amor había que desaparecer un poco. Pero el amor verdadero no exige que te borres para que el otro brille. El amor sano tiene una cualidad que a veces se olvida. Incluye también el amor hacia ti mismo. Decir te amo, pero también decir yo también importo. Estar para el otro, pero sin romperte. Acompañar, pero sin anularte. Ese equilibrio emocional es lo que sostiene un vínculo real, no el sacrificio ilimitado. Cuando entregas amor desde el vacío, desde la renuncia continua, desde la idea de que tú no debes necesitar nada, el vínculo se vuelve desigual. Y lo desigual, tarde o temprano, se deforma. No porque el otro sea malo o desconsiderado, sino porque tú nunca mostraste tus límites, nunca enseñaste dónde terminaba tu disponibilidad y dónde empezaba tu dignidad emocional. Amar no es ser inagotable. Amar no es aguantarlo todo. Amar no es callar lo que duele para no incomodar. Eso solo crea tensiones invisibles que con los años se convierten en resentimiento silencioso. Y tú no naciste para cargar con ese peso emocional. Decir hasta aquí no es falta de amor. Es una declaración de respeto propio. Es recordarte que tú también eres una persona con emociones, cansancio, deseos, vulnerabilidades, que no estás en esta vida para ser solo sostén, sino también para ser cuidado. No de forma infantil, no desde la exigencia, sino desde la reciprocidad natural de cualquier vínculo sano. Cuando aprendes a decir yo también me amo, algo cambia dentro de ti. Comienzas a pararte en un lugar más firme, menos frágil, un lugar donde el amor ya no duele tanto porque no te exige desaparecer, donde puedes estar presente sin sacrificar tu voz, donde puedes dar sin dejarte vacío, donde puedes querer sin perderte. Y lo más interesante es que cuando empiezas a amarte con más claridad, el otro también aprende a ver tus bordes, tus necesidades, tu humanidad, porque tú le estás enseñando que eres alguien completo, no solo un recurso emocional. Si pasaste años dando sin pausa, este es un buen momento para preguntarte algo sencillo, pero profundo. ¿En qué parte del camino confundiste amar con desaparecer? La respuesta quizá duela, pero también te dará la fuerza para reconstruirte desde un lugar más sano. El amor maduro se sostiene en dos pilares, cercanía y límites. Sin uno de ellos, el vínculo se derrumba o se desequilibra. Y hoy estás aquí para recuperar ese equilibrio que te fue arrebatado en silencio.
Hay una forma de vínculo que muchos padres no reconocen fácilmente, porque no se parece a lo que creemos que es la dependencia. No es evidente, no es ruidosa, no se muestra como necesidad extrema. Al contrario, suele esconderse detrás de palabras nobles como preocupación, cariño, amor incondicional. Pero en el fondo es una trampa silenciosa, la necesidad de aprobación emocional del hijo. Quizá no lo notas al principio, empieza con pequeñas cosas, esperar que te llame, que te escriba, que te cuente cómo está. Y eso es normal, todos deseamos cercanía con quienes amamos, pero cuando esa espera se convierte en la medida de tu valor, en la prueba invisible de que hiciste bien las cosas, entonces ya no es amor, es dependencia. La dependencia afectiva no se manifiesta siempre como un apego desesperado. A veces es un vacío suave, una inquietud constante que aparece cuando tu hijo no responde como esperabas. Un silencio que se vuelve personal, una distancia que interpretas como falta de cariño. Y ahí, sin querer, empiezas a sentir que necesitas su reconocimiento para sentirte entero. No se trata de que no ames a tu hijo, claro que lo amas, pero cuando tu bienestar emocional depende de cómo él o ella te mira, entras en terreno peligroso, porque nadie, ni siquiera un hijo, puede sostener la identidad emocional de otra persona sin que el vínculo se desgaste. Muchos padres cargan esta dependencia sin darse cuenta porque viene disfrazada de gestos amorosos. Te dices a ti mismo, solo quiero que esté bien, solo me preocupa, solo quiero saber de él. Y aunque es verdad, también hay algo más profundo. El deseo de sentir que todavía ocupas un lugar importante en su vida. Y ese deseo, cuando se vuelve necesidad, te deja vulnerable. El problema es que la dependencia afectiva crea expectativas invisibles. Empiezas a esperar que el otro devuelva lo que diste, no en cosas materiales, sino en atención, en ternura, en reconocimiento. Pero esas expectativas, si no son correspondidas, se transforman en heridas. ¿Cómo es posible que no vea lo que hice? ¿Por qué no me valora? ¿Por qué no me busca? Y el dolor se vuelve confusión, tristeza o incluso resentimiento. Esa dependencia, aunque parezca paradójico, te vuelve más pequeño. Te hace mendigar gestos mínimos de cariño para sentirte válido. Te hace creer que una llamada o un mensaje pueden reparar un vacío más profundo. El vacío que quedó cuando dejaste de mirarte a ti mismo. Lo más duro es aceptar que ningún hijo, por más amor que tenga, puede llenar ese espacio. Porque ese espacio te pertenece a ti. Es el lugar donde reside tu propia dignidad, tu sentido de valor, tu identidad personal más allá de cualquier relación. La dependencia afectiva no se rompe insistiendo, ni dando más, ni sacrificándote aún más. Solo se rompe cuando te preguntas con honestidad, ¿quién soy yo cuando no recibo lo que espero? Esa pregunta es el inicio de tu libertad emocional. Hay un punto en la vida emocional en el que te das cuenta de algo que duele, pero libera. Tu bienestar no puede depender de lo que tu hijo te dé o deje de darte. No porque no lo ames, sino porque si tu paz interior está atada a sus gestos, a sus palabras, a sus decisiones, entonces vives en un estado permanente de incertidumbre, como si tu corazón estuviera a merced de un clima que cambia sin aviso. La libertad emocional no significa dejar de querer, no es frialdad, no es indiferencia, no es cerrar los brazos, es, más bien, abrir la mirada. Comprender que no puedes construir tu estabilidad sobre un terreno que no controlas, que el afecto del otro, incluso el de un hijo, no puede ser el cimiento de tu valor. Porque si el amor del otro se convierte en tu oxígeno, cada vez que te falte, te ahogarás. Desapegarse no es renunciar al amor, es renunciar a la expectativa de que ese amor debe volver siempre como tú lo imaginas. Es aceptar que el otro tiene su propio mundo interno,
sus tiempos, sus heridas, sus prioridades, incluso sus distancias. Y que nada de eso habla necesariamente de ti. Cuando empiezas a soltar esa necesidad de ser validado, algo profundo cambia dentro de ti. Es como si por fin pudieras respirar sin esperar permiso. La ansiedad del ¿por qué no me llama? Se debilita. La tensión del ¿estará molesto conmigo? Pierde fuerza. Dejas de vivir interpretando silencios como juicios y poco a poco recuperas espacio interno. A veces, el mayor acto de amor es dejar de exigir, incluso en silencio. Soltar la expectativa no significa que te dé igual. Significa que eliges cuidar tu paz sin depender de la reacción del otro. Que ya no te defines por lo que alguien hace, aunque ese alguien sea tu propio hijo. El desapego maduro es un acto de dignidad. Es la decisión de no vivir colgado de una puerta que tal vez nunca se abra. Es entender que tu historia, tu recorrido, tus gestos de amor no desaparecen porque alguien no los reconozca. Cuando te permites soltar, empiezas a ver con más claridad. El dolor sigue ahí, pero ya no te controla. La ausencia pesa, pero ya no te rompe. Y aquí ocurre algo inesperado. Cuando dejas de necesitar la aprobación del otro, el vínculo, si es que existe, se vuelve más limpio, porque ya no está cargado de ansiedad, ni de exigencia invisible, ni de la tristeza de estar esperando siempre algo más. Si la relación mejora, será desde la libertad, y si no mejora, al menos tú ya no estás atrapado. La libertad emocional empieza con una pregunta honesta. ¿Qué parte de mi bienestar estoy dejando en manos de alguien más? La respuesta puede doler, pero también puede salvarte. Hay un lugar emocional en el que muchos padres se quedan atrapados sin darse cuenta. La espera, esa espera silenciosa de que un día tu hijo cambie, de que recapacite, de que recuerde lo que diste, de que vuelva con la ternura que alguna vez tuvo. Esperas un mensaje, un gesto, un ¿cómo estás? Que nunca llega. Y mientras esperas, el tiempo sigue pasando, pero tu vida se queda detenida. La espera se vuelve una especie de sala sin reloj. No sabes cuánto tiempo llevas ahí porque cada día parece igual. Una mezcla de esperanza y tristeza que no termina de resolverse. Y aunque por fuera sigues cumpliendo con tus responsabilidades, por dentro todo gira alrededor de una posibilidad que no depende de ti. Lo más doloroso de vivir esperando es que empiezas a sentir que todo lo que haces está condicionado por lo que podría ocurrir. Te dices, tal vez mañana me llame, quizá un día se acerque, a lo mejor recapacitará. Y sin darte cuenta, vas posponiendo tu presente, como si tu felicidad estuviera suspendida hasta nuevo aviso. Pero la espera eterna tiene un costo muy alto. Te consume lentamente, te desgasta emocionalmente, te roba energía, te llena de incertidumbre. La mente se cansa de reconstruir historias, de buscar señales donde no las hay, de tratar de adivinar qué hiciste mal o qué podrías hacer para recuperar lo que se perdió. Y en ese proceso, tú desapareces un poco más. Lo más paradójico es que la espera no solo lastima, te inmoviliza, porque mientras estás pendiente del otro, no te ves a ti, no ves tus necesidades, tus cansancios, tus deseos. Es como si tu vida quedara reducida a un solo punto, el momento hipotético en que tu hijo decida volver. Pero tú no viniste a esta vida para vivir en pausa. No mereces quedarte detenido en una puerta que quizá nunca se abra. Y no porque no ames, sino porque tú también tienes derecho a seguir adelante, a vivir con plenitud, incluso si alguien que amas no está, a sentir alegría sin esperar autorización, a respirar sin miedo a que se interprete como indiferencia. Aceptar que la espera ya no te sirve no es un acto de frialdad, es un acto de valentía.
Es entender que tu historia no puede depender de lo que otro decida. Es reconocer que tú también tienes un camino que merece ser recorrido y que hay una diferencia enorme entre estar disponible y quedarte detenido. A veces, la pregunta no es ¿cuándo volverá?, sino ¿cuánto de mi vida estoy dispuesto a posponer mientras espero? La respuesta puede abrirte la puerta que realmente importa, la tuya. Cuando la relación con un hijo se vuelve distante, algo dentro de ti empieza a temblar, no solo por la ausencia, sino porque descubres que, durante años, tu identidad giró alrededor de ese vínculo. Ser padre o madre fue tu brújula, tu centro, tu razón de movimiento. Y ahora que ese lazo se ha aflojado, aparece una pregunta que puede asustar, pero que también puede iluminar. ¿Quién soy yo más allá de este rol? Quizás hace mucho que no te lo preguntas. Tal vez pasaron décadas desde la última vez que pensaste en tus propios gustos, en lo que te hacía reír, en los hobbies que dejaste atrás porque no había tiempo, o en los sueños que guardaste en un cajón para priorizar a tu familia. Y ahora, en medio del silencio, ese cajón vuelve a abrirse solo. Volver a ti mismo no es un acto egoísta, es un acto de salud emocional. Significa reconectar con la persona que existía antes de que la vida te pusiera el título de padre o madre. Esa persona sigue ahí, aunque la hayas dejado en pausa para sostener a otros. Está esperando que vuelvas a mirarla, que le preguntes qué necesita, qué siente, qué desea. Tal vez al principio todo te resulte extraño. Cuando has vivido tanto tiempo para alguien más, reencontrarte contigo puede sentirse como entrar a una casa conocida pero llena de polvo. Reconoces los muebles, pero están cubiertos. Recuerdas las ventanas, pero llevan años cerradas. Sin embargo, basta con abrir una sola para que entre aire nuevo. Empieza por cosas sencillas. ¿Qué te gustaba hacer cuando nadie te necesitaba? ¿Qué actividades te daban paz? ¿Qué te hacía sentir vivo? No tienes que forzarlo ni hacerlo perfecto, solo tienes que escucharte de nuevo. Porque cuando un hijo se aleja, lo más peligroso no es la ausencia, sino que tú te quedes vacío por dentro. Este es el momento de recuperar espacios propios, de darte permiso para caminar sin prisa, para volver a un libro, para retomar una conversación contigo mismo. No para llenar el hueco que dejó tu hijo, sino para recordar que ese hueco nunca debió convertirse en tu única fuente de sentido. Hay una verdad profunda que a veces cuesta aceptar. Necesitar a un hijo para sentirte completo no es amor, es dependencia emocional. Y tú mereces más que depender de lo que alguien quiera darte o no. Mereces sentirte valioso sin testigos, sin validaciones, sin condiciones externas. Volver a ti mismo también significa aprender a cuidarte como cuidaste a otros. Hablarte con la ternura que les dabas. Reconocer tu cansancio sin ignorarlo. Celebrar tus pequeños logros sin minimizarlos. Tratarte, en suma, con la misma compasión que ofreciste durante años. Porque en algún punto del camino, mientras sostenías a otros, te fuiste borrando. Ahora toca dibujarte de nuevo. No para complacer a nadie, sino para volver a sentirte vivo dentro de tu propia piel. Hay una forma de amar que muchos aprenden tarde en la vida. Un amor que no exige, no aprieta, no controla, no reclama. Un amor que deja espacio, que respira, que permite que el otro sea quien es, incluso si eso significa que se aleje. Este es el amor maduro, el que no nace del miedo a perder, sino de la claridad de saber que nadie te pertenece, ni siquiera un hijo. Durante años, quizá te dijeron que amar era retener, sostener, insistir, estar disponible sin descanso. Y sí, el amor implica presencia, pero también implica libertad. Porque cuando el cariño se convierte en obligación, ya no es cariño, es una cadena. Y el amor que se vuelve cadena, aunque haya nacido de la ternura, termina desgastando a ambos lados del vínculo. Amar sin cadenas significa entender que tu hijo tiene derecho a sentir diferente,
a tomar distancia, a elegir caminos que no incluyen la cercanía que tú desearías. Puede doler, claro, pero amar desde la madurez no significa dejar de sentir, sino aprender a sentir sin imponerte. Es reconocer que el otro también es una persona completa, con deseos, heridas, ritmos y silencios que no giran alrededor de ti. Cuando amas sin cadenas, algo profundo cambia. El vínculo deja de ser una batalla de expectativas y se convierte en un lugar que puede ser habitado libremente. Si tu hijo se acerca, será desde la voluntad, no desde la culpa. Si se aleja, no te pierdes a ti mismo en esa distancia, porque tu identidad ya no depende de lo que el otro haga. Lo más liberador de este tipo de amor es que te devuelve a ti. Te recuerda que no tienes que justificar tu valor en función de lo que recibes, que puedes dar sin perderte, que puedes querer sin implorar, que puedes estar sin desaparecer y sobre todo que puedes amar desde la serenidad, no desde la angustia. Amar sin cadenas no significa renunciar al vínculo, significa renunciar a la necesidad de que el vínculo sea como tú quieres. Es respetar la autonomía del otro, pero también respetar la tuya. Es decir, emocionalmente, estoy aquí, pero no vivo pendiente de ti. Te quiero, pero no soy tu sombra. Te extraño, pero no me abandono. Cuando empiezas a amar de esta manera, la vida adquiere un tono distinto. Ya no te desgastas tratando de cambiar al otro. Ya no interpretas cada silencio como desprecio. Ya no esperas migajas emocionales para sentirte digno. Porque has comprendido que el amor real no aprisiona, acompaña. Y si un día tu hijo regresa, que sea porque lo elige, no porque siente que te debe algo. Que vuelva por reconocimiento interno, no por miedo ni por culpa. Y si no vuelve, tú no quedas vacío, porque ya no habitas la vida desde la carencia, sino desde la plenitud de haber recuperado tu propio centro. Este tipo de amor no es renuncia, es evolución. Es una forma de mirarte y mirar al otro con menos dolor y más claridad. Es transformar la herida en sabiduría y la espera en libertad. Amar sin cadenas es la forma más profunda de dignidad afectiva. Hay un instante, pequeño, silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti cambia. No es una revelación grandiosa ni un momento dramático. Es más bien un suspiro distinto, una claridad que llega despacio, como una luz tenue que entra por una rendija. Y en ese instante comprendes algo que no habías podido ver con tanta nitidez. Tu valor no depende de nadie más. Ese clic interior no elimina el dolor, pero lo ordena. No borra la ausencia, pero te devuelve el centro. Empiezas a entender que esperar eternamente no te llevó a ningún lugar y que vivir pendiente de un gesto que tal vez nunca llegue te estaba robando los días, la energía, la alegría. Y entonces, sin decirlo en voz alta, decides volver a ti. Decides vivir, no porque el vínculo esté resuelto, sino porque tú mereces habitar tu vida con plenitud. Renacer desde la dignidad no es un acto de orgullo, es un acto de verdad. Es permitirte mirar la situación tal como es, sin adornos, sin excusas, sin fantasías. Es aceptar que el otro quizá no cambie, que quizás nunca dé el paso que tú esperabas, que tal vez la relación no sea como soñaste, y aún así eliges no romperte por ello. Eliges sostenerte con tus propias manos, reconocer tu historia sin depender de la mirada del otro. Lo más poderoso de este renacer es que deja de importar si tu hijo vuelve o no. Ya no defines tu día por su silencio. Ya no te oprime la incertidumbre. Ya no necesitas pequeñas muestras de cariño para sentir que sigues siendo alguien valioso. Porque has entendido algo fundamental. Tu dignidad no es negociable. Y paradójicamente es desde ese lugar donde el amor se vuelve más limpio. Si un día tu hijo regresa, lo hará porque quiere, no porque te sienta frágil. Se acercará porque reconoce tu fortaleza, no porque percibe tu dependencia. Y si no regresa,
tu vida no se derrumba, porque ya no vives esperando ser elegido, ya te elegiste tú. Renacer desde la dignidad también implica sanar una herida antigua, esa creencia de que solo eres importante cuando eres útil, necesario o cuando estás dando. Liberarte de esa idea te devuelve humanidad completa. Te recuerda que tienes derecho a descansar, a ser visto, a ser escuchado, a existir por ti mismo y no por lo que representas para otros. Este es el final de una etapa, pero también el comienzo de otra. La etapa en la que caminas más liviano, sin culpas que te aten, sin expectativas que te desgasten, sin cadenas emocionales que te mantengan atrapado. No porque hayas dejado de amar, sino porque aprendiste a amar mejor, con respeto, con claridad, con libertad. Y al final, cuando te miras con honestidad, te das cuenta de que no necesitas un reconocimiento pendiente para sentir paz. Tu historia, tu entrega, tus gestos, tu presencia, todo eso tiene valor propio. Siempre lo tuvo. Solo necesitabas recordarlo. Renacer desde la dignidad es simplemente esto. Volver a ti, volver a respirar, volver a vivir.